Quiero que busquemos por favor el libro de Lucas, capítulo 18, verso 9. Muchas veces cuando predicamos el mensaje de la palabra, sabemos que las Sagradas Escrituras es como una espada de dos filos que corta al que lo escucha, pero corta al que lo predica. Por esta razón, yo quiero hablar del orgullo espiritual, porque es algo que está muy arraigado en el corazón del hombre. Le he titulado a esta enseñanza: Señor, perdona nuestra arrogancia. Porque es parte de nuestra naturaleza caída la altivez. Todos nosotros, de una u otra manera, somos altivos, orgullosos. Es parte del pecado, es parte de nuestra naturaleza adámica. Lo llevamos adentro. Es el pecado que mora en nosotros. Y quiero introducir con el texto de Lucas, capítulo 18, verso 9. Y es una parábola que Jesús contó a sus discípulos, diciendo: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. En otras palabras, Jesús estaba predicando un mensaje y estaba aludiendo a parte del público. Yo creo que este mensaje nos atañe a todos. Diga el que está a su lado: a todos. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, religioso, significa los apartados, los puros, fariseos apartados. Y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Con quién oraba? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los fariseos eran religiosos. En este caso, en esta parábola, quizás era similar a Pablo, que era irreprensible en cuanto a la ley. Pienso que la figura a quien Jesús estaba aludiendo, aunque es una parábola, tiene que ver con alguien intensamente devoto y muy religioso. Era una persona que, al igual que como decía Pablo, en cuanto a la ley era irreprensible. Era un hombre que cumplía todos los preceptos, ayunaba, asistía a todas las fiestas judías, iba continuamente al templo a orar. Era alguien muy religioso, pero su justicia era una justicia espuria y legítima. Tenía justicia humana, no la justicia que viene de Dios. Sin embargo, también subió subieron al templo, subió al templo un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran cobradores de impuestos al servicio del imperio romano. Ellos no tenían un salario del imperio, sino que ellos tenían que cobrar los impuestos, los peajes cuando pasaban algún tipo de cargamento por los territorios, y ellos tenían que cumplir una cuota, y el exceso o lo excedente le quedaban a ellos como salario. Ya ustedes se pueden imaginar cómo estos hombres muchas veces cobraban de manera compulsiva, eran exactores, cobraban de manera excesiva, y así ellos se enriquecían, robaban, tomaban, manipulaban, extorsionaban a los ciudadanos de Israel. Aparte de que para los judíos ellos eran personas que
habían violado la lealtad a la nación de Israel y estaban al servicio de un imperio foráneo, cruel, pagano, pecador. Por lo tanto, para ellos eran doblemente traidor contra Dios, contra el pueblo y contra las familias judías, las descendencias, los padres y los pactos. Este hombre publicano, posiblemente al igual que Zaqueo, a quien Jesús estaba aludiendo, era una persona que cobraba. Recuerdan que ellos tenían que cumplir una cuota y el exceso o el excedente le quedaba a ellos como ganancia. Por lo tanto, muchos de esos publicanos o cobradores de impuestos se hicieron altamente millonarios o muy ricos, y eran muy odiados por las naciones, incluso eran rechazados, y aún los amigos de él eran desterrados, eran condenados al separatismo, a un ostracismo espiritual. Por lo tanto, cuando este hombre sube al templo a orar, posiblemente al entrar en ese lugar, él se sintió rechazado por aquellos que estaban en ese lugar de adoración. Y yo quiero hablar en esta noche de lo que hoy llamamos, o lo que quiero llamar como orgullo espiritual. Definir orgullo como el exceso en la autoestima, el engreimiento. Orgullo es como exceso en la autoestima, el engreimiento, en sobrevalorarme y en sobreponderarnos a nosotros mismos y compararnos muchas veces con los demás, sintiéndonos superior a nuestros semejantes. Eso es orgullo. Ahora, orgullo espiritual es un tipo de orgullo donde nosotros nos autoglorificamos por un don que viene del cielo, un don que ha sido de Dios. Lucifer es el iniciador del orgullo espiritual. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 17, habla que este arcángel que estaba delante de la presencia de Dios, lleno de gloria, lleno de luz, lleno de hermosura, acabado de perfección, se llenó de arrogancia. Y el profeta Ezequiel dice estas palabras, aludiendo a este arcángel: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Todo lo que Lucifer tenía provenía de Dios. La hermosura, la luz, la gloria, la magnificencia, el poder, todo lo que él poseía venía de Dios. Tú puedes, al ser beneficiado por la gracia de Dios, tener dos tipos de actitud: o agradecerle a Dios por todo lo que Él te da, por su infinito amor, o llenarte de arrogancia. Satanás o Lucifer toma la actitud de llenarse de altivez, de orgullo, y él dijo: este orgullo, este esplendor, esta gloria, este poder, esta magnificencia es parte de mi ser. Cuando confundimos lo que Dios nos da con lo que somos, terminamos en un estado de enaltecimiento y de arrogancia. Orgullo espiritual, y muchos de nosotros muchas veces nos caemos en este tipo de pecado, es cuando nos sentimos, nos autoglorificamos por lo que Dios nos ha dado, por su pura gracia y por los méritos de Cristo. Hay personas que sienten orgullo porque son de tal tipo de etnia, porque tienen el color porque quizás su piel está emblanquecida. Otros son orgullosos porque pertenecen a los países más ricos y prósperos del mundo. Hay otros que son orgullosos porque su físico son hermosos, fuertes, habilidosos.
Pero también existe el orgullo espiritual cuando somos capacitados y bendecidos por Dios, por su unción, por sus virtudes, por todas las cosas que Dios nos da en su amor, en su misericordia. Dios nos da pasión, Dios nos da devoción. Cuando podemos ministrar a otros, cuando podemos conocer las Sagradas Escrituras por encima y tener mayor revelación o iluminación de la palabra que otras personas, muchas veces pueden nacer dentro en el fondo de nuestro corazón una arrogancia y un orgullo. El libro de Ezequiel habla de cómo este hombre, cómo Lucifer se enalteció a causa de su hermosura y a causa de su esplendor. Quiero hablar de la característica del orgullo espiritual, basado en el libro de Lucas, capítulo 18. Número 1, basado en esta historia, en esta parábola. Este hombre, dice la palabra, que se puso en pie. Diga conmigo, se puso en pie. Mientras que el publicano estaba desde lejos, con el rostro, con la mirada puesta en el suelo, con el rostro cabizbajo, y no se atrevía a alzar sus ojos a Dios, y se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, que soy pecador. Este orgulloso y altanero fariseo estaba puesto en pie y oraba en voz alta: gracias, Señor, porque no soy pecador, porque no soy como este publicano, porque oro, porque diezmo, porque ayuno. Él quería ser visto. La primera característica del orgullo espiritual es el deseo incesante de exhibir lo que soy, lo que tengo y lo que represento. Cuando las personas están afectadas de la altivez, el pecado imperdonable para ellos es que usted no los reconozca. Si no me reconocen, si no me honran, si la gente no ve lo que hago y me ofendo, es porque estoy afectado de arrogancia. Pero cuando trabajamos y servimos para Dios, aunque el hombre no te aplaude, tú no te sientes afectado, pues la causa de tu servicio no es que el hombre te vea, sino que Dios sea glorificado. Él se puso en pie. Ellos amaban los primeros asientos en las sinagogas. Ellos amaban el ser visto, el deseo de la fama, el deseo de los aplausos, el deseo de que vean lo que soy, de cómo Dios me usa, de qué tan intenso, qué tan poderoso es el ministerio al cual está sobre mis hombros. El hecho de considerarme alguien que debe ser aplaudido, reconocido. Se enojan cuando no son reconocidos, se enojan cuando no le dicen su título, se enojan cuando no son honrados, y buscarán la manera incesante de poder sobresalir sobre todo lo demás. Se puso, diga conmigo, se puso en pie. El publicano estaba desde lejos y no se atrevía a alzar su rostro. Segundo, se compara con los demás. La comparación es el símbolo indeleble de la arrogancia. Soy mejor. Dios me usa más. Soy más espiritual. Nuestra iglesia es la que tiene la unción poderosa. Somos más organizados. Somos más espirituales. Los demás tienen la palabra, pero nosotros tenemos la revelación. Aleluya. Aleluya.
¿Quién ha dicho que sabemos algo? El único. El hombre no puede estudiar a Dios. Mi hermano, Dios no es una pieza de laboratorio para que el hombre lo estudie. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Él es el gran yo soy. Él es el todopoderoso. Se compara con otros. Tenemos más unción, algunos dicen. Somos una iglesia peculiar. En sus predicaciones se caracterizan por excluir a los demás y de manera soterrada transmitir un mensaje de superioridad, aunque no lo decimos claramente, pero lo expresamos con nuestras enseñanzas y con nuestras disertaciones. Una de las características o algunas de las características del orgullo es que quiere ser visto. Segundo, busca, se compara con los demás, considerándose superior, y aunque agradece oralmente, aparentemente a Dios, porque él decía, gracias Señor, que ayuno, que no soy como aquel, que no soy como este, aunque aparentemente atribuía a Dios con sus labios la causa de sus virtudes, en el fondo de su corazón él sentía altivez y orgullo por lo que él era y por lo que él representaba. Es cierto que tenemos entendimiento, decía él. Es cierto de que soy más virtuoso, más piadoso, pero en cierta medida es por mi dedicación, mi consagración, mi ayuno, mi oración, mi vida devocional es superior a estos publicanos y pecadores. Aunque aparentemente le da la gloria a Dios, su corazón está contaminado. No estoy hablando de nadie, estoy confrontándome a mí mismo y a nosotros mismos como personas. Otra de las características del orgullo espiritual es que juzga con severidad a sus semejantes. Se compara y juzga. Recuerden, señores, cuando el mismo maestro le dijo a Pedro y a los discípulos, en esta noche, hoy todos se escandalizarán de mí. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaría, siempre te sería fiel. Pedrito, oye lo que te voy a decir. Oye lo que te voy a decir, Pedro. Antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Señor, eso no es cierto. Estoy dispuesto a morir por ti. Pocas horas después, ya Pedro estaba negando 3 veces al Señor Jesucristo, al dador de la vida eterna. ¿Conoce el Señor nuestros corazones? Claro que lo conoce. Juzgamos. Cuando estamos afectados de orgullo, tendemos a juzgar severamente a nuestros semejantes. ¿No dijo el Señor que Él perdonaba nuestros pecados? ¿Cuántas vidas hoy están en una eterna disciplina en las iglesias? Hermanos que han pecado, que le han fallado a Dios, que le han fallado al cuerpo de Cristo. Y aunque Dios lo haya perdonado, nosotros nunca lo perdonamos y lo condenamos a un ostracismo espiritual, a un destierro religioso. Y nunca jamás lo vemos con los mismos ojos. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, ven que te voy a hacer pescador de hombres. En otras palabras, pescadores, evangelizador, rescatador de almas. Pero también dijo el Señor que Él se olvidaría de nuestros pecados y que los lanzaría en el fondo del mar.
Muchos de nosotros, en vez de ser pescadores de almas, nos convertimos en pescadores de pecados. Porque nos metimos como buzos en el fondo del mar, sacando los pecados pasados de los hermanos. Como no existe una gota de agua en un desierto inhóspito, tampoco existe la misericordia en el corazón de un engreído. Las características de alguien que tiene orgullo espiritual son algunas. Número 1, busca ser visto. Número 2, compararse con los demás considerándose superior. Número 3, aunque aparentemente agradece a Dios y establece que el Señor es la causa de sus virtudes, en el fondo de su alma tiene justicia propia. Y número 4, juzga severamente a sus semejantes. ¿Por qué tenemos que ser humildes? ¿Por qué tenemos que combatir con el orgullo? Señor, perdona mi arrogancia. ¿Por qué tenemos? Porque Dios mira de lejos al altivo. Por eso este hombre oraba solo. Dios no puede estar con alguien que sea orgulloso. ¿O no dijo nuestro Señor Jesús: sed imitadores de mí, que soy manso y humilde de corazón? Dios es netamente humilde. En nuestro Dios no hay ni una pizca de altanería ni orgullo. En Él está toda la gloria. En Él está todo el esplendor. En Él habita todo el poder. Mas en Él está toda la humildad. En Él hay benignidad, hay misericordia, hay perdón. En Él es el deseado de las naciones. En Él está el poder. En Proverbios capítulo 16, verso 18. ¿Por qué el Señor permite que seamos quebrantados? Porque antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Usted sabe por qué el Señor tiene que quebrantarnos? ¿Por qué el Señor me quebranta a mí? Por la soberbia y la altivez que habita en nuestros corazones. Dios a todo el que llama lo tiene que quebrantar. Porque de que somos orgullosos, diga el que está a su lado, somos orgullosos. Eso lo tenemos de herencia de Adán, amados. Por eso Dios permite que hablen de ti. Por eso Dios permite que te humillen. Por eso Dios permite a veces los fracasos. Porque hay que disminuir, hay que medrar, hay que diezmar el ego que está dentro de nosotros. Porque muchas veces tenemos un ego agigantado. Nosotros no lo sabemos, pero Dios, que conoce los corazones, sabe que necesitamos ser humillados para después bendecirnos. Porque Dios quiere derramar su gracia sobre nosotros. Porque Dios quiere derramar su favor. Amados, Dios no puede promover a un orgulloso. El origen del pecado en el cielo fue el orgullo. Satanás se rebeló porque nació en su corazón el orgullo, la arrogancia, la altivez. Este publicano posiblemente era un ladrón. Este publicano posiblemente era un pecador. Pero Dios prefirió estar al lado del publicano que al lado del evangélico. Perdón, evangélico no, que el fariseo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me aman todavía? ¿Cuántos me quieren todavía? Porque un corazón contrito y humillado no despreciará tu, oh Dios.
Dios no necesita gente que ore bonito. Dios no necesita gente que brinque y hable en lenguas. Dios no necesita gente que piense que conocen todas las sagradas escrituras. Dios no está buscando hombres que puedan exhibir sus logros ministeriales. Dios está buscando cristianos, hijos de Dios, que puedan acercarse con un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios está esperando, que nosotros nos humillemos delante de Dios y podamos decir: Señor, perdona mi arrogancia, perdona cuando me comparo con otros pastores, perdona cuando me comparo a otros ministros. Reconozco mi pecado y puedo decir: Señor, solo tú eres santo, solo tú eres poderoso, solo tú vives para toda la eternidad, solo en ti hay santidad perfecta. Isaías 57:15. ¿Por qué muchas veces no sentimos su presencia? Porque así dijo el alto y sublime. Él es el único que es alto y sublime y a la vez es grandemente humilde. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Dónde habita Dios? En la altura, en la gloria, en la nueva Jerusalén. Allí habita el Señor, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios no está en templos hermosos. Dios no está en grandes iglesias. Dios está donde hay un pueblo quebrantado y humilde. Dios está en aquellos que pueden doblar sus rodillas y decir: Señor, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, todo lo que tú me has dado viene de Jesús. La gloria solamente es de Cristo, no es de los hombres, es de Él. Cuando Dios nos da muchas cosas, Dios nos prospera y pensamos: lo que pasa es que yo soy próspero porque yo soy más inteligente, porque yo tengo más capacidad. Mi hermano, a todos le ocurre tiempo y ocasión. ¿Sabe lo que eso significa? Que Dios decidió prosperarte financieramente. Y si hoy tú tienes 2 centavos, es porque Cristo quiso dártelo, no porque tú eres mejor que nadie. Así que no uses tu riqueza para apartarte de Dios, porque de Él viene. Todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Dios. Y quizás tú dices: oh, pero es que yo me gradué con magna cum laude, yo tengo títulos. Yo no me gradué con suma dificultad, sino con suma cum laude, pastor. Usted no sabe mi capacidad. Yo solamente tengo que leer un libro y ya lo puedo recordar con una memoria fotográfica. ¿Y quién te dio esa memoria? ¿Quién te dio esa inteligencia? ¿Quién te dio esa capacidad? Oh, pastor, es que cuando yo leo la Biblia, el Espíritu Santo me revela los mensajes. Yo puedo escudriñar, yo puedo sacar un mensaje de un solo versículo, y yo puedo hablar por horas de lo que nadie puede hablar, y mis mensajes son profundos, elocuentes, poderosos y con grandes pizcas de revelación. ¿Y quién te dio esa gracia? Y si Dios dice: viene Alzheimer para ti, que tú no recuerdes cómo yo me llamo. Aleluya, 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 aleluya. La palabra de Dios dice que Dios mira que somos polvo y tiene misericordia de nosotros. Dios habita en las alturas y la santidad y con el quebrantado y humilde del espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En otras palabras, ¿cuántos quieren ser bendecidos, promovidos? Yo no sé, yo quiero ser también. No hay una santa. Hay gente que son orgullosos de ser humildes. Yo no, yo quiero ser bendecido.
Te tengo que decir algo. Antes de Dios bendecirte, tienes que extirpar el orgullo. ¿Qué debemos hacer? Quiero terminar con esto. Número 1, arrepentirnos y pedir perdón como el publicano. Alzar nuestras vistas y entender delante de quién estamos. Pedir perdón con todo nuestro corazón, con un alma contritada y humillada delante de Dios. Y decirle: Señor, perdóname, porque soy orgulloso. Si Pablo, el apóstol de los gentiles, el escritor de 13 o 14 libros del Nuevo Testamento, que miró a Cristo camino a Damasco, cuando le dijo: dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Pablo, que en el año 43 ascendió al tercer cielo y se le reveló palabra que no le es permitido hablar entre los hombres. Ese Pablo, para que la grandeza de la revelación en 2 de Corintios capítulo 12 verso 7, para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Señores, si eso fue Pablo, ¿qué seremos nosotros? Si Dios tuvo que permitir a este hombre, que pudo contemplar la luz inmarcesible, que habló a su corazón, escogido por Dios para una obra gloriosa, un apóstol inspirado por Dios para escribir muchos de los libros de las Sagradas Escrituras, aquel que estableció las iglesias por todo lo que es la isla de Chipre, Asia Menor, Macedonia, Acaya, que todo lo había llenado con el evangelio. Toda esa parte civilizada del Imperio Romano lo había llenado con el evangelio, que predicó el mensaje aún en la casa del César. Ese Pablo, Dios tuvo que permitirle o una enfermedad o una aflicción, no sabemos qué es realmente, para humillarlo, porque él dice: es que yo tengo una soberbia dentro de mí, en esta carne, que esta revelación que Dios me ha dado es tan grande, que si Dios no permite que Satanás me abofetee, yo me enaltezco. Wow, Dios prefiere a un Pablo abofeteado que a un Saulo enaltecido. Arrepentirnos y pedir perdón. Reconocer, segundo, que si hay virtud alguna, proviene de Dios. Los dones y virtudes pueden producir o gratitud o pueden generar altivez. Tercero, practique la humildad. Jesús dijo que el que se enaltece sería humillado, pero el que se humilla, ¿cómo nos humillamos? ¿Cuántos quieren saber cómo nos humillamos? Delante del Señor, antes de usted entrar en su presencia, reconozca de dónde te sacó el Señor. Reconozca que estábamos muertos en delitos y en pecados, que éramos llevados por todo tipo de maldad y de iniquidad. Reconozca que sin Cristo estamos perdidos y humíllese delante de Dios. Reconozca que todo lo que usted tiene y todo lo que usted es se lo debe a Jesús. Y cuando tú te humillas, ¿y sabes cómo nos humillamos también? Cuando alguien te ofende y en vez de tú defenderte, tú lo perdonas y lo amas. Y les recuerdo las palabras de mi hijo que estaba aquí, que dijo que perdón es negar al genuino derecho de sentirme molesto. Si te molesta, no perdonas.
Practique la humildad. Pídele al Espíritu Santo que imparta la humildad de Cristo en nuestros corazones. Porque Él quiere bendecirnos. Tal como el imán atrae los objetos metálicos, así la humildad atrae la gracia y la bendición y la promoción que viene de Dios. Dios quiere que seamos como Cristo, humildes. ¿Sabe qué dijo el Señor? Todo lo que estáis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Saben ustedes por qué muchas veces estamos cargados? Porque somos altivos. Porque queremos quedar bien siempre. Porque nos preocupa lo que la gente piense de nosotros. Tenga una actitud de arrepentimiento siempre y reconozca en su cuerpo, en su carne, cuando las ínfulas de orgullo estén supurando, estén manifestándose, para poder pedir perdón y pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Practique la humildad. ¿Cuándo vamos a vencer el orgullo? ¿Quieren saberlo? El día que nos vayamos con Cristo. Porque mientras estemos en esta tierra, estaremos luchando contra esta carne. Por eso decía Pablo, cada día muero. Vamos a ponernos en pie, amados. Señor, perdona mi arrogancia. El evangelio, decía el pastor Radamés Fernández, es ofensivo. Y yo decía, ¿por qué él dice eso? Decía, el evangelio es ofensivo, decía él. Porque el evangelio te dice en la cara que tú no tienes méritos para salvarte por ti mismo. El evangelio te dice que somos todos malos y que todos dejamos a Dios. Que todos estábamos muertos en delitos y en pecados. Y que solamente a través de Jesús podemos ser salvos. Por lo tanto, el evangelio te ofende, pero a la vez te bendice y te levanta. Cuando nosotros podemos reconocer que fallamos. Cada día vea la presencia de Dios y pregúntale, Señor, ¿hay en mí orgullo? Porque Dios, cuando hay orgullo, Dios te va a confrontar con la palabra. Pero si no te arrepientes, Dios entonces va a permitir un quebrantamiento. ¿Sabe? Muchas veces somos orgullosos de ser humildes. Yo tenía un gran orgullo, digo tenía porque ya, de ser honesto. Y yo me ufanaba y decía, yo no soy honesto porque soy cristiano, yo soy honesto de familia. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, eso es orgullo, eso es arrogancia. Porque si algo tenemos, se lo debemos al Señor. La verdad es que antes de tú venir a Cristo, ya Dios te había bendecido. Si tú eres honesto, antes de ser cristiano, esa honestidad vino de Dios. Porque todo don perfecto y toda buena dádiva desciende del Padre de las luces.
Yo pude ser hoy un vil pecador si Cristo no hubiese llegado a mi vida. Lo único que podemos decir es: todo se lo debo a Jesús. Gracias, Señor. Levante sus manos y empiece a decirle al Señor: gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia. Perdona, Señor, nuestro orgullo. Cuando tenemos problemas para perdonar, es orgullo. ¿Sabe que la falta de perdón es orgullo? Porque decimos: ¿cómo se atreve a hacerme algo a mí que soy tan bueno? Espíritu Santo, ahora